que yo lo voy a dibujar así. Ahí está. ¿Ves? Entonces, este sería el receptor para la TSH. Y por acá pues vendrá la TSH, ¿no? La hormona que se encaja en ese receptor, y la TSH tiene que encajar exactito en ese receptor, como si fuera una llave en su cerradura. ¿Ves? Ahí está entonces la TSH. ¿Ya? Esta es la TSH. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Bien. Esto es lo normal. ¿Ya? Esto es lo normal. Ahora, el paciente al que le da hipertiroidismo viene fallado de fábrica, ¿no? Viene predispuesto. Y lo único que necesita para desencadenar la enfermedad es que entre algún antígeno, es decir, algún microbio o sustancia extraña, ¿no? De los muchos microbios que existen sobre el planeta, justo esta persona tendrá pues la mala suerte de que el microbio que se le mete es un microbio que tiene encima una sustancia parecida al receptor de la TSH. Por ejemplo, este microbio. Ya, ahí tienes tú un microbio malo, ¿no? Con sus patas, con sus lentes, que es un microbio chévere. Ahí está. Con sus cachitos. ¿Ya? Y justo este microbio tiene encima uno de sus cachitos muy parecido al receptor de la TSH. Entonces, cuando ingresa un microbio, cuando ingresa un antígeno extraño, de inmediato quien se va a activar son los glóbulos blancos, porque ellos son los encargados de defendernos contra los microbios, pues, ¿no? Entonces los glóbulos blancos, al darse cuenta de que ha ingresado ese microbio, fabricarán diversas sustancias para matarlo, ¿no? Este es un glóbulo blanco, este es un linfocito tipo B. ¿Ya? Y entre las sustancias que ellos fabrican para matar a los microbios están los anticuerpos. Entonces, este linfocito B matará al microbio fabricando, como dice acá, anticuerpos. ¿Ya? Y los anticuerpos siempre se diseñan específicos para el microbio que van a matar. Entonces el linfocito verá el microbio, verá estas cosas, estos cachos que tiene, y fabricará anticuerpos que encajen exactamente en esos cachos y los destruyan. Muy bien, y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, una vez que ocurre eso, se produce el mecanismo. El mecanismo se llama mimetismo molecular. Mimetismo significa algo que se parece a otra cosa, ¿no? Mimetismo es algo parecido a la otra cosa. Y el mimetismo ocurre porque el linfocito B, cuando se encuentre después con el receptor de la TSH, lo va a confundir con el microbio. Entonces comenzará a fabricar anticuerpos que encajen en ese receptor, pensando que es el microbio que tiene que eliminar. ¿Ya? Entonces vamos a tener a este linfocito fabricando estos anticuerpos, pero esos anticuerpos ahora, en vez de encajar en los antígenos del microbio, van a encajar en el receptor de la TSH. Y cuando el anticuerpo del glóbulo blanco encaje en el receptor de la TSH, entonces la célula va a pensar que es la hipófisis la que le está ordenando producir más hormonas, y empezará a producir una enorme cantidad de hormonas T3 y T4. Pero no es la hipófisis la que lo está mandando, sino el anticuerpo. Por eso es que, caray, perdón, a ver, ahí está. Por eso es que en este tipo de enfermedad tenemos un aumento de las hormonas tiroideas, pero con una TSH reducida, ya que la activación se debe a los anticuerpos. Eso es un fenómeno autoinmune.
¿ya? No es infeccioso, no es alérgico, es vía... Profesor, Hola. disculpe que le corte, disculpe, pero no sé si soy la única. ¿Podría explicar otra vez, si puede? Por supuesto. Gracias. Esto ocurre en una gran cantidad de enfermedades, ¿ya? En una gran cantidad de enfermedades, los glóbulos blancos nos causan problemas, ¿no? Eso es un fenómeno autoinmune. Los glóbulos blancos nos causan problemas porque algunas proteínas que tienen los microbios se parecen, como en este caso, se parecen a las proteínas que tenemos nosotros, ¿no? En este caso, el microbio es atacado por un linfocito B, por un glóbulo blanco, y el glóbulo blanco, para matar al microbio, fabrica anticuerpos. Anticuerpos que están dirigidos contra los antígenos que tiene este microbio, ¿no? Contra este antígeno que tiene el microbio. Y lo mata el microbio, y se acabó el problema, ¿no? Tú dices, ya se acabó el problema, listo, ¿no? Pero 1 o 2 semanas después comienzas con la enfermedad. ¿Por qué? Porque después este mismo glóbulo blanco que mató al microbio, que ha fabricado anticuerpos contra este antígeno del microbio, se encuentra con la célula de la tiroides y encuentra que la célula tiroidea tiene en su superficie una proteína que se parece mucho al antígeno del microbio. Son igualitas, ¿eh? Este con este. Entonces, ¿qué hizo el glóbulo blanco para matar al microbio? Produjo anticuerpos, ¿no? Entonces, cuando el glóbulo blanco se encuentre con esta célula de la tiroides y encuentre una sustancia igualita y lo confunda esta célula de la tiroides con el microbio, ¿qué va a hacer? Va a empezar a producir los mismos anticuerpos. Pero esta vez los anticuerpos producidos por el linfocito ya no están atacando al microbio, sino que están enganchando en el receptor, ¿no? Ese es el receptor para la TSH, ya no es el microbio. Entonces, como no es el microbio, es el receptor para el TSH y el anticuerpo está encajando exactamente ahí, entonces la célula folicular va a pensar que esto que le está llegando, en vez de ser el anticuerpo del glóbulo blanco, es la hormona TSH, ¿no? Que está encajando ahí, ¿no? Porque es igualito, ¿ves? La TSH, ¿ves? Encaja exactito, como una llave en la cerradura. ¿Ya? Y por eso es que la célula folicular comienza a producir hormonas, ¿no? Acá lo puedes ver también. Acá puedes ver la célula tiroidea que está produciendo hormonas, ¿ves? Producción excesiva de hormonas, pero lo que le está cayendo por acá a su receptor, estos son los receptores, no son la TSH, ¿no? No es la hormona estimulante de la tiroides, no, sino que lo que le está activando a sus receptores son los anticuerpos, ¿ya? Los anticuerpos. ¿Y de dónde han venido los anticuerpos? No sabemos, pero lo más probable es que esa persona que le dio ese hipertiroidismo, en algún momento, meses atrás, haya tenido alguna infección. Y ahí, en esa infección, aparecieron los anticuerpos que ahora el glóbulo blanco lo confunde a las células de tu tiroides con microbios y le manda anticuerpos, ¿no? Y esos anticuerpos, en vez de eliminarlas, las están activando. Ya, eso es el fenómeno de la autoinmunidad, ¿no? Esto es lo que acá les digo, una activación autoinmune, porque el glóbulo blanco se confunde, ¿no? Se confunde, eso es el mimetismo, se confunde pensando que la célula folicular es el microbio. Lo mismo ocurre en la diabetes de tipo 1, lo mismo ocurre en el síndrome de Guillain-Barré, lo mismo ocurre en la artritis reumatoide, en toda enfermedad donde tus glóbulos blancos fabriquen anticuerpos que van dirigidos contra uno mismo, ocurre este problema de que el glóbulo blanco se confunde, porque en nuestras moléculas de nuestro cuerpo hay algunas que se parecerán, pues, ¿no?, a las moléculas que tienen los microbios, ¿no?, y nos atacan los glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, tú, si encuentras alguna vez un paciente con un problema de tiroides de este tipo, que produce mucha hormona tiroidea, lo más probable, 80-90% de los casos, es que esta tiroides esté siendo estimulada no por la hormona TSH, sino por anticuerpos producidos por tus propios glóbulos blancos. Por eso, el diagnóstico de esta enfermedad, yo le pido hormonas tiroideas, estarán normales o elevadas en este paciente. Van a estar elevadas, pues, ¿no? Por eso tiene hipertiroidismo. Pero si lo pido TSH, ¿cómo va a estar la TSH en ese paciente?
elevada, Va a estar bajo. va a estar disminuido, ¿no? A pesar de que hemos visto acá en el recuerdo anatómico que lo normal es que si las hormonas tiroideas estén elevadas, la TSH también debería estar elevada. En este paciente va a estar disminuida la TSH. Eso quiere decir que la culpa no es de la hipófisis, no es de la hipófisis. Entonces, ¿quién está activando la tiroides? ¿Cuál es la primera opción? Anticuerpos. Entonces le pedimos al paciente un dosaje de anticuerpos contra la tiroides y ahí van a salir presencia de anticuerpos contra los receptores de la tiroides. ¿Y de dónde salieron esos anticuerpos? Si los anticuerpos se producen exclusivamente para pelear con microbios. Por eso producen anticuerpos los glóbulos blancos. Entonces, por eso es que debe haber habido un antecedente de un contacto con un microbio que tiene moléculas parecidas al receptor. Y ahí se fabricaron esos anticuerpos que ahora están dando problemas, ¿ya? Entonces, este es el mecanismo, esta es la patogenia de por qué se produce la activación de las células productoras de hormonas tiroideas en esta enfermedad que se llama la enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Vamos a hacer un descanso acá de unos 10 minutos y luego continuamos. Doctor, disculpe.